Hay momentos en los que el alma se detiene, no por falta de aliento, sino por ausencia de dirección. Instantes en los que la vida, con todos sus colores y sonidos, se torna en un lienzo gris y silencioso. Es entonces cuando la pregunta emerge, no como un susurro, sino como un clamor. ¿Cuál es el sentido de todo esto? En la vastedad del desierto interior, donde las certezas se desvanecen como espejismos, el ser humano busca respuestas, no en las palabras vacías ni en las promesas efímeras, sino en la profundidad de su propio ser. Es allí donde el estoicismo ofrece una luz tenue pero constante, una guía que no impone caminos, sino que invita a la introspección. Los antiguos estoicos enseñaban que el sentido de la vida no se encuentra en los acontecimientos externos, sino en la virtud cultivada en el corazón. Que la verdadera paz no proviene de evitar las tempestades, sino de aprender a navegar en medio de ellas con serenidad y firmeza. Así como el fuego purifica el oro, las pruebas de la vida pueden purificar el alma, si se enfrentan con sabiduría y templanza. Y en ese proceso, el desierto deja de ser un lugar de pérdida para convertirse en una escuela del alma, donde cada paso, por más arduo que sea, nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos. En este viaje, no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a formular las preguntas correctas, de abrazar el misterio con humildad y de reconocer que, incluso en la aparente ausencia de sentido, hay una oportunidad para el crecimiento y la transformación, porque, al final, el sentido de la vida no se impone desde fuera, sino que se descubre en el silencio del corazón que busca, en la mente que reflexiona y en el espíritu que persevera. No hay sombra más densa que la que se cierne cuando el alma pierde el hilo invisible de su propósito. En esos días, el mundo no cambia, pero tú ya no lo habitas de la misma forma. Cada cosa parece ajena, cada rostro una máscara, cada paso un eco hueco. Y es ahí donde muchos se detienen, como si el abismo que sienten fuera el final. Pero no lo es. Es apenas el umbral. El estoicismo no niega el dolor. Lo mira a los ojos, le da un número, lo integra. Porque para los sabios de la antigua Estoa, el sufrimiento era una materia prima. No para resignarse, sino para transformarse. Como el escultor que, frente a un mármol amorfo, ve ya la figura que aún no ha sido tallada. Así también, el alma rota puede ser tallada en silencio hasta revelar una nueva forma de ser. Epicteto dijo: no es lo que nos sucede, sino cómo lo enfrentamos, lo que define nuestra vida. Y esa frase, tan sobria, es un altar para quienes han perdido el sentido. Porque lo que cambia no siempre es el mundo, sino la mirada. Y mirar desde la virtud es aprender a ver en el caos la oportunidad de una nueva construcción. En la Biblia, Job lo perdió todo: hijos, bienes, salud. Su vida, a ojos del mundo, había perdido todo sentido. Pero su historia no termina en la pérdida, termina en la fidelidad. No en una recompensa externa, sino en una transformación interna. Porque el fuego no solo quema, también revela qué queda cuando todo lo demás se ha ido. Tal vez por eso, los momentos de vacío no son maldición, sino llamada. Llamada a mirar hacia adentro. A cuestionar no si la vida tiene sentido, sino si estamos viviendo con verdad. Porque cuando el alma se alinea con su verdad más profunda, incluso el desierto florece. A veces, lo que interpretamos como el final no es más que una pausa que la vida impone para escucharnos, no con palabras, sino con el eco de lo que hemos evitado. El alma no grita, susurra, y solo cuando todo a nuestro alrededor se silencia,
los logros, las rutinas, las certezas prestadas, podemos oír su verdadero lenguaje. Marco Aurelio escribió: «Retírate dentro de ti mismo. El alma racional posee dentro de sí una fuente que jamás se seca. Esta fuente, sin embargo, no es visible mientras corremos, mientras acumulamos, mientras nos comparamos. Solo aparece cuando nos detenemos en medio del desierto y sin nada que nos distraiga, reconocemos que hemos olvidado beber de nuestra propia agua». No todo vacío es pérdida. Algunos vacíos son revelación. Porque cuando la vida nos arrebata los apoyos externos, no lo hace por crueldad, sino por purificación. Nos obliga a mirar la arquitectura interior. ¿Qué queda cuando todo lo que nos definía desaparece? Ahí comienza la verdadera respuesta. No la respuesta para todos, la tuya. En el Evangelio, Jesús se retira al desierto antes de iniciar su misión. 40 días sin multitudes, sin milagros, sin discursos, solo silencio, tentación y claridad. Esa escena no es solo teológica, es arquetípica. Todos necesitamos atravesar el desierto. Todos debemos ser vaciados para ser llenados de nuevo. Y esa travesía, aunque dura, es necesaria. Porque sin juicio interior no hay redención verdadera. El sentido de la vida no siempre se revela como una visión luminosa. A veces se manifiesta como una decisión silenciosa. Continuar caminando, con dignidad, con templanza, aunque el suelo tiemble, aunque la noche no dé tregua. Porque en esa fidelidad al paso, en esa firmeza sin explicación, brota algo sagrado. No el sentido como teoría, sino como vivencia. Y cuando eso sucede, el alma ya no necesita certezas, solo necesita presencia. En medio de la noche interior, el alma busca no una salida, sino una lámpara. No una solución inmediata, sino un gesto que confirme que no está sola. Pero esa lámpara no siempre viene desde fuera. A veces es encendida por el mismo dolor que parecía destruirnos, porque el sufrimiento, cuando es mirado con valor, se convierte en revelador de lo esencial. Séneca decía que el alma se engrandece al soportar con dignidad los golpes del destino. Esta no es una invitación a la resignación, sino a la fortaleza lúcida, a ese tipo de fuerza que no necesita espectáculo, porque crece en el secreto, en el juicio invisible que cada uno lleva dentro, donde nadie aplaude, pero todo se decide. Los antiguos sabían que toda iniciación exige renuncia. No puedes recibir lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. Por eso, cuando la vida se torna sin sentido, quizás lo que se ha roto no es la vida, sino tu antigua forma de habitarla, esa que necesitaba ser vista, aclamada, comprendida. Pero el sentido verdadero nace cuando ya no buscas afuera lo que solo puede madurar adentro. En las Escrituras, Abraham camina hacia un lugar que no conoce, sostenido solo por una promesa que aún no se cumple. Su historia no habla de certezas, sino de confianza, de caminar sin mapa, guiado por una voz que solo se escucha en el silencio del corazón dispuesto. Y esa es la fe más estoica que existe, la que no espera que todo esté claro para actuar, sino que actúa porque sabe que en el movimiento mismo se revela el camino. Entonces, cuando sientas que la vida no tiene sentido, no busques una respuesta inmediata. Busca profundidad. Permítete habitar la pregunta, porque solo quien soporta el peso del misterio es digno de tocar la sabiduría. Y tal vez al final descubras que el sentido no se encuentra, se encarna. El alma que ha atravesado el fuego deja de pedirle a la vida que le sea fácil. Comienza, en cambio, a pedir sabiduría para comprender lo que le toca vivir. Y en esa transición silenciosa, de la queja a la comprensión, del por qué al para qué,
algo se transfigura. No el mundo, uno mismo. Porque el sentido no siempre es evidente. A menudo es subterráneo, como las raíces de un árbol que, sin ser vistas, sostienen todo lo que brota. ¿Y qué sucede con un árbol sin raíces profundas? Se quiebra con el primer viento. Así también el hombre que solo vive de lo visible, de lo inmediato, de lo externo, está condenado a la fragilidad, a vivir colgado de circunstancias que no puede controlar. Marco Aurelio, en su meditación más íntima, escribió: «Recuerda que eres una parte del todo. Lo que le sucede al todo, le sucede a ti, y lo que te sucede es necesario para el todo». ¡Qué profunda visión! No somos piezas rotas de un universo ciego. Somos parte de una totalidad que, aunque incomprensible a veces, no es absurda. El sufrimiento, la duda, la noche, también pertenecen. Y es ahí donde el sentido comienza a revelarse, no como una explicación, sino como una comunión, como la capacidad de ver en el dolor no una falla, sino una purificación, como la posibilidad de transformar la herida en ofrenda, la pérdida en sabiduría, el silencio en templo. Jesús, antes de resucitar, descendió al abismo, no por castigo, sino por redención, porque hay verdades que solo se revelan en lo más hondo, en la soledad que no busca consuelo, sino transformación, en el juicio interior donde no hay máscaras y lo único que permanece es la fidelidad al bien. Así también tú, cuando sientas que no hay sentido, no huyas. Permanece, respira, camina, porque cada paso que das en medio de la noche ya es una forma de luz. Muchos buscan sentido como se busca un objeto perdido, como si fuera algo externo que se puede encontrar, adquirir, conservar. Pero el sentido no se encuentra como se encuentra una llave. Se revela como se revela la luz en medio de la niebla, no de golpe, sino poco a poco, cuando uno empieza a caminar sin garantías. El alma estoica sabe que no hay mayor victoria que conservar la serenidad cuando todo parece derrumbarse. Porque en medio del derrumbe, cuando las columnas caen y el techo se agrieta, puede nacer algo nuevo. No porque la destrucción sea buena en sí misma, sino porque nos obliga a soltar lo innecesario. Y ahí, en el polvo y el escombro, a veces encontramos lo esencial. Epicteto enseñaba que lo único verdaderamente nuestro es nuestra voluntad. Todo lo demás, el cuerpo, los bienes, la fama, incluso la salud, puede ser arrebatado. Pero la voluntad, esa llama interior que decide cómo reaccionar, permanece inviolable. Por eso, incluso cuando todo parece carecer de sentido, puedes elegir. Puedes decidir no hundirte, no rendirte, no volverte sombra de ti mismo. En la Biblia, el salmista escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Esa compañía no siempre es perceptible, a veces parece ausente, pero es en esa aparente ausencia donde se prueba la fe. No la fe en dogmas, sino en el valor de seguir caminando cuando el camino ya no parece tener destino. Cada vez que eliges levantarte sin entenderlo todo, estás dando un testimonio, no al mundo, a ti mismo. Estás diciendo: mi vida no necesita ser fácil para ser sagrada. Basta con que sea vivida con verdad. Y esa verdad, cuando es encarnada, da sentido incluso al dolor. Porque hay dolores que, una vez atravesados con dignidad, se convierten en guía para otros. Y ahí, sin buscarlo, descubres que tu vida sí tenía sentido. Hay una sabiduría que no se enseña, que no se hereda, que no se compra. Es la sabiduría que nace de soportar el vacío sin traicionarse, que florece en el alma de quien,
en medio del sinsentido, eligió no volverse cínico, no endurecerse, no apagarse. Esa sabiduría no grita, no se impone, simplemente está, como una roca en medio del río, como una llama que no se extingue. Séneca escribió: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Pero no cualquier dificultad, solo aquella que no nos hace perder la claridad, el juicio, la virtud. Porque el dolor, si no es elevado por la templanza, puede volverse rencor. Y el sinsentido, si no es mirado con sabiduría, puede volverse nihilismo. El reto es sostener la paz, incluso cuando no hay respuestas. Ese es el verdadero arte del alma fuerte. En los Evangelios, Jesús duerme en medio de una tormenta. Sus discípulos, asustados, lo despiertan. Él se levanta, calma el viento y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Esa escena no es solo un relato, es una metáfora eterna, porque muchas veces la tormenta no es el problema. El problema es que hemos olvidado cómo descansar en medio de ella. Hemos perdido la confianza en que, incluso sin entender, estamos sostenidos por algo más profundo que el caos. El estoicismo enseña que no podemos controlar el mundo, pero sí nuestra respuesta al mundo. Y esa respuesta, cuando nace de la virtud, se convierte en sentido. No necesitas entender cada acontecimiento. Necesitas responder a cada uno con fidelidad a tus valores más altos. Y cuando vives así, no importa si el camino es oscuro, porque tú mismo te has vuelto luz, no una luz ruidosa, una luz firme, contenida, que no necesita reconocimiento, porque sabe que el verdadero sentido no se proclama, se encarna, en cada gesto, en cada acto, en cada día vivido con dignidad. A veces creemos que el sentido llegará como una gran revelación, un instante épico, un rayo de claridad que disipe toda duda, pero rara vez ocurre así. Más bien, el sentido se va revelando en gestos mínimos, en cómo eliges responder al dolor, en cómo tratas a otro cuando nadie mira, en cómo sigues levantándote cada día, incluso cuando el alma está herida. Marco Aurelio meditaba sobre el deber como camino de dignidad, no como una carga, sino como una brújula. En tiempos de caos escribió: haz lo que debes, el resto como venga. No para escapar del dolor, sino para no perderse en él. Porque el hombre que sigue su deber, aunque no vea el fruto, camina con dirección. Y quien camina con dirección, camina con sentido, incluso en la oscuridad. Hay algo profundamente liberador en comprender que no necesitamos tener todas las respuestas. Basta con actuar con rectitud, aunque el alma tiemble, aunque el cuerpo duela, aunque el mundo se derrumbe. La virtud, cuando es ejercida en medio del vacío, se vuelve oración silenciosa, no una súplica, un testimonio de que no todo está perdido, de que aún en la noche hay luz. El profeta Elías huyó al desierto y pidió morir. Había perdido el sentido. Se sentía solo, derrotado. Pero allí, en su cansancio, recibió pan y agua de un ángel, y esa pequeña provisión fue suficiente para que siguiera 40 días más. No fue una gran solución. Fue un gesto mínimo. Pero eso bastó. Así también tú. Cuando el sentido parezca lejano, no busques explicaciones absolutas. Busca el gesto, el acto justo, la palabra honesta, el silencio necesario. Porque cuando eliges actuar bien sin entenderlo todo, tu vida se vuelve coherente. Y la coherencia es una forma de luz. Y quien vive en coherencia, aunque camine entre ruinas, ya está reconstruyendo. Hay una virtud olvidada en estos tiempos, la perseverancia callada. No la que se anuncia, no la que busca reconocimiento, sino la que permanece cuando ya no hay testigos.
cuando nadie te aplaude, cuando incluso tú dudas de ti mismo. Esa perseverancia es una llama secreta, y quien aprende a custodiarla encuentra sentido más allá del ruido. Epicteto hablaba de soportar las pruebas con dignidad, no por heroísmo, sino porque esa resistencia forja el carácter. Y el carácter es lo único que nos acompaña, incluso cuando todo lo demás se ha perdido. No puedes controlar cuánto durará la noche, pero puedes decidir quién serás mientras dura. El alma estoica no busca consuelo fácil, busca integridad. Por eso, cuando todo pierde sentido, su primera pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo debo responder a esto? Esa es la diferencia entre el alma dispersa y el alma centrada, entre el que se queja y el que se forja. Porque lo que te forma no es lo que vives, sino cómo lo habitas. Jesús, en el huerto de Getsemaní, no fue indiferente al dolor. Sudó sangre, suplicó, pero terminó diciendo: hágase tu voluntad. No porque no sintiera, sino porque eligió obedecer a algo mayor que su miedo. Eso es madurez espiritual, no anestesiar el alma, sino alinear la voluntad con un bien más alto. Y cuando eso ocurre, la cruz ya no es un castigo, se vuelve altar. Así también tú, cuando sientas que la vida se ha vaciado, no corras, quédate, respira, camina un poco más. Tal vez no veas el fruto mañana, pero cada paso que das con fidelidad está sembrando raíces invisibles. Y esas raíces, cuando llegue el tiempo, sostendrán tu renacimiento. Porque el alma que persiste sin certezas es la que se vuelve inquebrantable. Y esa firmeza, silenciosa y profunda, es el principio del sentido. No todos los caminos llevan a respuestas. Algunos solo llevan a silencio. Pero hay silencios que no son vacíos, son preparación. Porque antes de comprender el sentido de la vida, el alma necesita estar en disposición de escucharlo. Y eso solo ocurre cuando ha dejado de exigir explicaciones y comienza a cultivar presencia. Marco Aurelio decía: acepta todo lo que te llega, tejelo en la trama de tu destino, pues todo ha sido hilado por la providencia. Esta visión no es pasiva, es profundamente activa. Requiere una entrega lúcida, la entrega de quien ha entendido que no todo lo comprensible es verdadero y no todo lo verdadero necesita ser comprendido de inmediato. Quizás el sentido no llega cuando lo buscas desesperadamente. Quizás llega cuando comienzas a vivir con integridad, aunque no veas el fruto. Cuando haces el bien, aunque no haya testigos. Cuando eliges seguir, no por esperanza de recompensa, sino por fidelidad a lo que es justo. Y si en medio de este camino, en medio de este silencio, algo dentro de ti comenzó a abrir los ojos, suscríbete a Estoicismo Crudo. Aquí no buscamos seguidores, buscamos almas que aún quieran mirar hacia adentro. Almas dispuestas a escuchar sin ruido, a buscar sin ansiedad, a perseverar sin certezas. Porque lo que hacemos aquí no es entretenimiento, es un espacio sagrado, una pausa para el alma fatigada, una invitación a que cada uno se convierta en su propio sabio, no por soberbia, por necesidad. En un mundo que grita, quien aún puede guardar silencio es ya una forma de resistencia. Y resistir con alma es también encontrar sentido. Cuando el mundo interior se desmorona, muchos buscan construir algo afuera con desesperación. Cambian de entorno, de rostro, de meta, creyendo que en el movimiento externo encontrarán la claridad interna. Pero lo que no se reconstruye por dentro, tarde o temprano, colapsa también por fuera. El estoicismo no niega el dolor de lo vivido, pero tampoco lo convierte en excusa para dejar de vivir con virtud. Enseña que incluso en medio de la ruina,
uno puede comenzar a edificar. No con certezas, sino con acciones alineadas al bien. No con fórmulas, sino con fidelidad. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te ha herido. Pero hay una forma aún más alta: no parecerse ni siquiera al que tú fuiste cuando vivías sin sentido. Porque a veces no es otro el que nos hiere. Somos nosotros mismos, al permitirnos vivir lejos de nuestro centro. Y ese recuerdo, el de la propia traición interior, puede doler más que cualquier ofensa externa. Pero ese dolor, si se deja madurar, se convierte en redención. No hay necesidad de odio, solo de claridad. No hay necesidad de revancha, solo de dirección. Porque cuando un alma empieza a caminar hacia el bien con humildad, todo lo anterior se transforma en aprendizaje. Nada se pierde. Todo es materia prima. En las Escrituras, Pedro niega a su maestro, pero luego llora. No de vergüenza, sino de transformación, porque en el fondo de su error descubre una verdad más profunda sobre sí mismo. No es su caída lo que lo define, sino su retorno. Y así también contigo. No es tu etapa sin sentido lo que determinará tu valor. Es lo que haces después. El alma que vuelve a levantarse, no con orgullo, sino con lucidez, ya ha comenzado a comprender. Porque vivir con sentido no es tener todas las respuestas. Es caminar cada día como si cada gesto fuera sagrado. Y eso silenciosamente lo es. Hay días en los que el alma, aunque camine, siente que no avanza. En los que cada acción parece inútil, cada palabra un eco que nadie escucha. Pero incluso en esos días hay algo que no se ve, pero sucede. La raíz profundiza. Porque en los momentos de mayor oscuridad, lo esencial no se pierde, se entierra más hondo. El estoico no busca resultados inmediatos, no mide su valor por los frutos que cosecha, sino por la semilla que elige sembrar. Y esa semilla, aunque pase tiempo enterrada, aunque no dé señales, está viva, esperando el tiempo justo. Porque la naturaleza no responde a la impaciencia, responde a la constancia. Epicteto enseñaba que no se trata de parecer sabio, sino de serlo. Y serlo no siempre luce. A menudo implica callar cuando se quiere hablar, esperar cuando se quiere correr, perdonar cuando el orgullo pide venganza. Ese tipo de sabiduría no brilla, pero transforma. Y es ahí, en lo invisible, donde empieza el verdadero sentido. En el relato bíblico, José fue vendido, traicionado, olvidado. Pasó años en una prisión sin motivo justo, pero no maldijo su destino. No perdió su eje, no buscó comprensión desesperada, solo vivió con dignidad, incluso en la sombra. Y cuando el momento llegó, su historia se volvió guía, refugio y redención para otros. No porque buscó sentido, sino porque eligió vivir con propósito cuando nadie lo miraba. Así también tú. Si estás en un tiempo de encierro, de silencio, de espera, no lo desperdicies buscando salidas rápidas. Usa ese tiempo como el artesano usa el invierno, para afilar herramientas, para fortalecer estructuras, para escuchar lo que solo se oye cuando todo afuera calla. Porque a veces el sentido no es la meta, es la forma de caminar. Y si aprendes a caminar bien, incluso en la oscuridad, entonces ya estás en luz. Hay una forma de sabiduría que solo se alcanza después de haber tocado fondo sin romperse del todo. Es una claridad que no se aprende en libros, ni se transmite en discursos. Nace del juicio interior, de ese altar secreto donde el alma se mira sin adornos, sin excusas, sin máscaras, y aún así decide no rendirse. El estoicismo no es indiferencia, es dominio,
no anestesia, es conciencia, porque sentir que la vida no tiene sentido no es un signo de debilidad, es un clamor profundo de que estás listo para dejar atrás una vida superficial, una vida construida sobre expectativas ajenas, sobre logros sin alma, sobre búsquedas que solo llenan por un momento. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más de lo que necesita. Y tal vez lo que hoy sientes como vacío no es carencia, es espacio, espacio para reencontrarte con lo que importa, para redibujar tu mapa, para cuestionar las rutas que seguiste por costumbre o miedo. Y eso no es pérdida, es inicio. En el relato del Éxodo, el pueblo hebreo camina 40 años por el desierto, no porque estuvieran perdidos geográficamente, sino porque estaban siendo purificados espiritualmente. El desierto no fue castigo, fue preparación, para que, al llegar a la tierra prometida, fueran capaces de habitarla con justicia, con templanza, con fe. Así también tú, este desierto que hoy te parece un castigo, podría ser el crisol donde se forja tu claridad, donde dejas de buscar sentido afuera y comienzas a encarnarlo en cada elección, en cada acto invisible, en cada respuesta noble al caos. Y cuando eso sucede, ya no necesitas que la vida te dé sentido, porque tú mismo, desde tu fuego interior, comienzas a dárselo. El alma humana es más fuerte de lo que imagina, pero esa fortaleza no se descubre en la comodidad, sino en la ruptura. Como la piedra que, al ser golpeada, revela vetas de belleza que jamás hubieran emergido sin el impacto. Así también, hay verdades tuyas que solo aparecerán cuando te desmorones y luego elijas reconstruirte. Marco Aurelio, en sus Noches de Soledad Imperial, escribió que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y lo dijo no desde un trono, sino desde el abismo interior de un gobernante que debía decidir con templanza en medio de guerras, traiciones y muerte. Su sabiduría no era teórica, era forjada en la acción silenciosa de cada día difícil, como debe ser. Porque el sentido no se recibe como una herencia, se construye como una casa, piedra sobre piedra, decisión tras decisión. Y si hoy te sientes vacío, tal vez estás justo en ese momento en que puedes decidir no repetir, no fingir, no distraerte, sino comenzar de nuevo, pero esta vez desde lo esencial. En la Biblia, Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén no solo con manos, sino con el alma, rodeado de enemigos, de escasez, de miedo. No se detiene, porque comprendió que reconstruir el muro no era solo levantar piedras, sino restaurar el sentido de un pueblo. Así también tú, lo que reconstruyas ahora, en medio de la confusión, será lo que más sentido tenga cuando la claridad regrese. Y regresará, no como una explosión de respuestas, sino como una paz que no necesita explicación, una dirección interna, un fuego tranquilo, porque el alma que persevera en el bien sin certezas ya está iluminada. Y cuando logres encarnar esa fidelidad silenciosa, comprenderás que no eras tú quien buscaba el sentido. Era el sentido que estaba esperando que fueras digno de él. No siempre la vida se rompe con estruendo. A veces se desvanece lentamente, como la llama de una vela que se apaga sin aviso. Un día despiertas y te das cuenta de que sigues haciendo lo mismo, pero ya no sabes por qué. Las metas han perdido sabor, las palabras, eco, las relaciones, raíz. Y ahí, en ese silencio inexplicable, comienza el verdadero examen. Los estoicos lo sabían. Toda existencia vacía de propósito está condenada al desgaste. No por castigo, sino por ley natural.
El alma, cuando no sirve a algo superior, empieza a marchitarse. Y no se trata de religión, ni de dogmas. Se trata de trascendencia, de vivir para algo más que uno mismo, de entender que el verdadero sentido no es individual, es vertical. Séneca lo escribió con dureza. El que navega sin rumbo, ningún viento le es favorable. ¿Y cuántos hoy navegan sin rumbo? Corriendo, buscando, acumulando, sin dirección, sin un centro. El mundo moderno aplaude la productividad, pero olvida la sabiduría. Nos llena de ocupaciones, pero nos roba la quietud necesaria para saber si esas acciones construyen sentido o solo disfrazan el vacío. En las Escrituras, Salomón, el más sabio, el más rico, el más admirado, concluye que todo es vanidad. Todo, salvo una cosa: temer a Dios y guardar sus mandamientos, no como obligación, como orientación, porque sin una brújula moral, sin una conexión vertical, el alma se pierde, aunque triunfe. Y ese es el peor extravío, el del que logra todo, y aún así se siente vacío. Así también tú, si hoy no encuentras sentido, tal vez es porque el centro desde el cual vives ya no puede sostenerte. Y eso no es tragedia, es invitación a reordenar, a realinear, a recordar que no naciste para impresionar, sino para encarnar una virtud que, aunque invisible, sostiene el universo. Y cuando vives desde ahí, el sentido no es algo que buscas, es algo que emanas. Hay un tipo de vacío que no es señal de derrota, sino preludio de revelación. El alma, antes de abrirse a lo eterno, necesita vaciarse de lo superficial, porque no se puede beber de una copa que ya está llena. Y muchos hoy caminan con copas rebosantes de ruido, de metas prestadas, de ambiciones huecas. Por eso, cuando llega el silencio, les aterra. No saben estar consigo mismos. El estoicismo propone una medicina radical, la introspección constante. Marco Aurelio practicaba el autoexamen diario, no para flagelarse, sino para afinar su instrumento interior, porque sabía que el alma no se fortalece con halagos, sino con verdad. Y la verdad, cuando es mirada sin miedo, sana, aunque al principio duela. Hay algo profundamente sagrado en detenerse y preguntarse: ¿qué estoy haciendo con mi vida? No desde la desesperación, sino desde la responsabilidad. Porque el sentido no es algo que el universo te debe. Es algo que tú cultivas, acto a acto, elección tras elección. Y cada vez que eliges bien, aún sin recompensa, estás afirmando una dirección. Y esa dirección es tu norte. En la tradición bíblica, Moisés sube al monte para recibir la ley. No baja con placeres ni promesas fáciles. Baja con piedras talladas, con mandamientos, con principios, porque cuando el alma entra en contacto con lo sagrado, no vuelve cargada de emociones, vuelve cargada de deber, de claridad, de una brújula que no depende del clima. Así también tú, si hoy sientes que todo carece de sentido, tal vez es porque estás listo para dejar de vivir desde la emoción y comenzar a vivir desde la virtud. No te preguntes tanto cómo te sientes. Pregúntate: ¿estoy siendo quien debo ser? Porque el alma no necesita estar feliz para estar en paz. Solo necesita estar alineada con el bien. Y cuando esa alineación se vuelve tu norte, la vida, aunque difícil, se vuelve profunda. El sentido de la vida no se encuentra en los grandes momentos. Se cultiva en los pequeños, en ese instante en que eliges no responder con ira, en ese momento fugaz donde puedes huir, pero decides quedarte, en la mirada con la que abrazas lo difícil sin rendirte a la desesperanza. Ahí, sin estridencias, sin aplausos, nace una forma de significado
que no necesita ser explicada, porque ya es encarnada. Epicteto decía que no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Y es ahí donde se revela lo que somos, no en los discursos, sino en la respuesta silenciosa al caos. Cuando todo alrededor grita derrota y tú eliges seguir siendo noble. Cuando el mundo se ha vuelto inhóspito y tú eliges seguir siendo hogar. Muchos confunden sentido con comodidad, con una vida sin fricciones, sin errores, sin caídas. Pero la vida plena no es la que no cae, es la que se levanta con humildad, la que aprende, la que transforma la herida en sabiduría, porque lo que da peso a la existencia no es lo que se logra, sino lo que se entrega en medio del intento. En el Evangelio, una viuda ofrece 2 monedas. Nadie la ve, nadie la celebra. Pero Jesús dice que dio más que todos, porque dio desde su carencia, no desde su abundancia. Ese es el sentido más profundo. Vivir con generosidad, incluso cuando todo dentro de ti parece escaso. Dar tu virtud incluso cuando la vida no te ha dado razones. Porque el alma que aprende a ofrecer su bien sin cálculo, ya ha tocado lo eterno. Y quien toca lo eterno, aunque esté cansado, aunque esté herido, ya ha comprendido. Y cuando comprendes, ya no necesitas buscar sentido. Tú mismo te vuelves sentido para otros. Hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Son esos momentos en que el alma ya no discute con la vida, ya no exige explicación, ya no mendiga señales. Simplemente permanece, no por resignación, sino por madurez. Porque ha entendido que no todo lo valioso es inmediato y no todo lo inmediato es valioso. El estoicismo enseña que el mayor poder no es dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo. Y dominarse no es reprimir, sino canalizar. No es negar lo que se siente, sino elevarlo, transformarlo en virtud, en acto sereno, en respuesta justa. En eso consiste vivir con sentido, en hacer del alma un altar, no un campo de batalla. Marco Aurelio, al borde de la muerte, no clamó por más tiempo, ni maldijo su destino. Solo pidió ser digno de lo que le había sido dado. Porque cuando uno ha vivido con coherencia, la muerte no es tragedia, es cumplimiento. Es la última afirmación de una vida vivida con norte. Así también tú, si cada día eliges la virtud, incluso cuando nadie lo ve, estás viviendo con sentido. En la Biblia, Pablo escribe desde la cárcel: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, no porque no sintiera dolor, sino porque había descubierto que el verdadero bienestar no depende de lo externo, depende del alineamiento interior, de saber que, aunque todo cambie, tú permaneces firme, no por orgullo, sino por fidelidad al bien. Y esa fidelidad, repetida en 1000 actos invisibles, es la que construye sentido. No hace falta grandes gestas. Basta con una vida silenciosa y noble. Porque el alma que se niega a traicionarse en lo pequeño, ya está en camino a lo eterno. Y cuando miras atrás y ves que elegiste con verdad, aunque doliera, aunque costara, entiendes que eso era el sentido. No un destino, una forma de estar. Hay un momento en que el alma deja de correr, no porque se haya rendido, sino porque por fin ha entendido que no todo lo que brilla es necesario, que no todo lo que falta es pérdida, que no todo lo que duele es castigo. Ese momento, aunque discreto, marca una frontera. Ya no vives desde la urgencia, sino desde la esencia. Los estoicos lo sabían. La paz no está en tenerlo todo, sino en necesitar menos. No en lograr más, sino en desear mejor. Porque el alma no se sacia con abundancia,
se sacia con alineamiento. Y cuando tu vivir coincide con tu pensar, con tu sentir, con tu verdad más honda, la existencia se vuelve plena, incluso sin adornos. Séneca escribió: la vida no es corta, es que la malgastamos. Y tal vez eso es lo que te incomoda. No la falta de sentido, sino la intuición de que has vivido lejos de ti, de que te llenaste de lo ajeno, de que perdiste el centro. Pero esa intuición no es condena, es inicio, porque mientras tengas aliento, puedes volver. En el Evangelio, el hijo pródigo no encuentra sentido en la abundancia, ni en la fiesta, ni en la fuga. Lo encuentra cuando, en medio del hambre, recuerda quién es y decide volver, no como quien exige, sino como quien comprende. Y al volver, no solo encuentra el abrazo del Padre, se reencuentra consigo mismo. Así también tú. Este camino no es hacia afuera, es hacia adentro. No necesitas que el mundo te dé sentido. Necesitas recordar el tuyo y actuar desde ahí, no con ruido, sino con constancia, no con grandilocuencia, sino con verdad. Porque cuando uno vive así, la vida deja de ser un enigma y se convierte en un legado, silencioso, íntegro, luminoso. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez algo dentro de ti necesitaba detenerse, no para huir, sino para mirar. Y en ese mirar, tal vez ya comenzó a brotar el sentido que tanto buscabas. No como certeza, sino como dirección. No como consuelo, sino como llamado. La vida no tiene sentido porque lo encuentres. Tiene sentido porque decides vivirla como si lo tuviera. Y en esa decisión, cada gesto, cada silencio, cada acto oculto, se convierte en una afirmación del alma. Marco Aurelio decía que el alma se fortalece cuando se desprende de lo superfluo y abraza lo necesario. Y lo necesario, a veces, es simplemente esto: vivir con integridad, morir con dignidad. No necesitas dejar una gran obra, solo una vida en la que no te hayas traicionado. En las Escrituras se habla de un día en que cada uno dará cuenta no de lo que acumuló, sino de lo que hizo con lo que tuvo. Y tal vez ese juicio no sea al final del tiempo. Tal vez sea cada noche, cada vez que cierras los ojos y te preguntas: ¿fui hoy quien debía ser? Eso es lo que te propongo ahora. No un cierre, sino una apertura, una puerta interior. Apaga las voces, guarda el teléfono, mira tu día como si fuera el último. Y antes de dormir, escribe tu última voluntad. No con nostalgia, con firmeza. ¿Qué dejarías si hoy terminaras? ¿Qué parte de ti aún está a medias? ¿Qué virtud aún espera ser encarnada? Haz algo virtuoso sin que nadie lo vea. Quédate en silencio por una hora. Camina sin prisa. Escucha sin interrumpir. Ama sin poseer. Y tal vez, en ese gesto invisible, te conviertas tú mismo en el sentido que buscabas. No porque lo comprendiste todo, sino porque elegiste vivir con fidelidad, incluso sin comprender. Ahí comienza la verdadera sabiduría, y tú, ahora, ya la has tocado.